Buenos días a todos. Bienvenidos a la final de esta quinta edición de la beca Triskel. En primer lugar, agradecer a las empresas colaboradoras, a Combatec, que lleva con nosotros desde la primera edición, y dar la bienvenida a Urgo, que su participación nos va a permitir, o permite que este año en la edición las becas lleguen hasta los 10 trabajos. Pero fundamentalmente a quien tenemos que dar las gracias es a vosotros por la gran participación que hemos tenido. Creo que llegamos sobre los 85 o 86 casos, no recuerdo muy bien, pero solamente 80 han pasado a optar a la beca. Esta es la evolución que ha tenido la beca Triskel. La primera edición, que fue en el año 2015, solamente tuvimos 2 casos. Y a partir de ahí todo ha sido crecimiento. No sé si se ve, es que no tengo los monitores. Bueno, y hemos llegado a los 80 casos en el 2022. Vamos, pues la próxima estación será Saturno, lógicamente, o iremos hasta el infinito o más allá. Estamos muy agradecidos. Como veis, la participación continúa aumentando y hemos recibido trabajos de todas las comunidades españolas, incluso de las islas. Y otra cosa a destacar es que la calidad de los trabajos aumenta cada vez, cada año aumenta. Bueno, pues en esto, mientras leía los trabajos y los evaluaba, tenía la sensación de que la calidad de los cuidados a los pacientes con heridas complejas mejoraba. Y como soy un curioso, cuando me planteé decir esto, decidí buscar en la Real Academia de la Lengua a ver qué significaba esto, ¿no? Porque decir que uno es curioso puede sonar mal. Es una curiosa manera de empezar, además. Decir que uno es un curioso, pues es arriesgado. Y estas son las definiciones que nos da la Real Academia, de las cuales únicamente la segunda sería la que yo utilizaría para decir lo que quiero contar. Pero bueno, la primera, como veis, compromete un poco y retomo lo que digo y en vez de decir que soy un curioso voy a decir que tengo curiosidad. Pero el diccionario tampoco me soluciona, no me soluciona nada, porque los diccionarios lo que se dedican es al léxico y yo necesito el concepto de curiosidad. Es que no la veo. Que es el deseo de saber o averiguar una cosa. De saber, la curiosidad es algo instintivo, incluso los que compartimos, incluso lo tenemos los humanos y los animales. Y que es algo que nos conduce a la búsqueda, la exploración, la investigación y el aprendizaje. Esto pues, dicho esto, deseando saber o averiguar esa percepción que yo tenía sobre si había mejorado mucho, mejorado mucho en los cuidados, decido comparar. ¿Y con qué voy a comparar? Bueno, pues voy a comparar con los trabajos de otras ediciones. Como la dirección anterior fue en el 2021, es un rango muy corto, ya habían mejorado también los trabajos, me voy a buscar la edición del 2019. En el 2019 la primera curiosidad que tengo es ¿qué tipos de heridas tenemos? Aquí solo son las que más casos presentan, ¿no? Porque después hay neuropáticas, neoplásicas, pero no están contempladas aquí. Si veis, los porcentajes entre el 19 y el 22 son prácticamente los mismos. Las únicas 2 diferencias que saltan que son estas 2, las traumáticas y las quirúrgicas. Veis que las traumáticas han descendido y han aumentado las quirúrgicas. Esto, pensándolo y dando una vuelta y releyendo los casos, lo que pasaba es que en el 2019, una herida que se consideraba traumática, una parte de ellas lo que desencadenaban el problema, sobre todo, son de pierna y lo que desenmascaran son la insuficiencia venosa. Entonces, estas, ahora sí, aunque empezaron como traumáticas, luego son catalogadas como vasculares, mientras que en el 2019 se mantenían como traumáticas. Y lo que se refiere a las quirúrgicas, lo que se demuestra es que el aumento de uso porque la mayoría de ellas son de discencias, y cada vez se usa más la terapia de presión negativa, por lo cual ha aumentado el número de casos presentados.
Vamos a ver qué más cosas puedo entresacar de todo esto. En cuanto a la limpieza y la higiene de la herida. Por supuesto, el desvidamiento autolítico es el más utilizado. En todos los casos está presente en el 99%, el desvidamiento autolítico está presente en el 99% de los casos. ¿Vale? En esta edición solo se presentó un caso de herida traumática, que era, por cierto, una herida muy impresionante, y que se suturó y se trató con povidona. El resto todo fue cura en ambiente húmedo. Quiero decir también que hay una cierta confusión. Hay gente que al desvidamiento, al curetaje, le llama desvidamiento mecánico y en otros casos, cuando usa un bisturí y una pinza, habla de quirúrgico. Siempre que no sea en medio de quirófano, los desvidamientos siempre son cortantes. Luego tenemos otros casos que veremos más adelante, como los desvidamientos larvales, osmóticos, hay un caso de cada, e incluso hay uno mecánico bastante desafortunado con cepillo y agua y jabón. Otra cosa que llama, creo, bastante la atención, veis, es la limpieza y higiene de la herida. Independientemente de que la mayoría o se lava con suero, pero esto no hace referencia a esto. Este 11% que veis ahí, que llega hasta el 50%, es el uso de antimicrobianos tópicos, como la poliasanida, el hipoclorito, el hipoclorito de sosa. Vale, y que el crecimiento es espectacular porque además les va paralelo con las cremas barreras, que es lo de abajo. Es decir, en el 2019 solamente el 11% de los casos usaban la poliasanida, por ejemplo, que es el más utilizado, y llegamos al 50% de los casos que se preocupan de hacer una limpieza con fomentos de poliasanida. Y al mismo tiempo crece espectacularmente el número de la utilización de las cremas de barrera para la protección de la piel perilesional. También está incluido algún caso que está empezando a enseñar la patita, que es el cadosómero de yodo. Bueno, ¿y qué más? En cuanto a exploraciones, pruebas y exploraciones diagnósticas. Veis, el ITB en el 2019 no se presentó en ningún caso un ITB realizado. Y en esta edición llegamos al 23% de los casos se realiza un ITB. Esto también tiene mucho que ver porque hay muchos centros de salud, ni siquiera hay un Doppler, ¿no? Entonces es difícil que se realice. Los pulsos, la comprobación de pulsos, ya veis, sigue también, o sea, se hace una mejor valoración de las heridas, ¿vale? De un 2% a un 16%. Las escalas de valoración del dolor, que fijaros, un 5% hemos pasado un 31%, generalmente se suele pasar la que más se pasa es la EVA. Se ha aumentado el número de cultivos de heridas infectadas. Y esto que para mí me parece muy espectacular, y es que en el 91% de los casos, y no solamente de las vasculares, venosas, se considera importantísimo la adherencia al tratamiento, que llega a un 91%, mientras en el 2019 era el 3%. Bueno, vamos con las heridas vasculares, que ya veis que los porcentajes son muy similares y en una edición y en la otra. Lo más importante es esto. En 2019 solamente se usaba tratamiento compresivo en el 5% y esta edición el 74%. Y como contrapunto a esto, es decir, en la adherencia al tratamiento compresivo de manera preventiva tenemos un poquito que trabajar porque el 55% de los pacientes lo rechazan, de quienes los han intentado. Bueno, como conclusión, tengo más datos, pero no puedo extenderme más porque no es mi día, que es el de los que optan a la beca. Pero todo apunta a que cada vez es más frecuente la valoración integral del paciente, el uso de escalas de valoración de todo tipo, que se haga referencia a los trabajos multidisciplinares o interdisciplinares. Esto yo tengo una opinión, y es que la creación de las unidades de heridas en los hospitales favorece mucho que cada vez se hable más de esto. En definitiva, son muchos los trabajos lo que vuestros trabajos aportan. Y
En mi opinión, estábamos en las conclusiones, en mi opinión, yo creo que mejoramos, ¿vale? Que la calidad de los cuidados mejora. Eso es lo que apunta a todos estos datos que os he estado diciendo. Como discusión, pero ¿por qué mejoramos? ¿Mejoramos porque sabemos más o mejoramos porque tenemos más medios? Pues yo creo que un poco las dos cosas. Mi opinión es que mejoramos porque tenemos más medios, pero también gracias a que cada vez sabemos más. Y desde el conocimiento y el saber las cosas, nos podemos permitir exigir a los servicios sanitarios, siempre tan reticentes a los cambios y avances que les puedan costar dinero, conseguir los productos que necesitamos para continuar mejorando. Bueno, me olvidaba, había otra definición de curioso en la Real Academia Española de la Lengua, en este caso es un sustantivo, no un adjetivo, y curioso, que viene de curar, un curioso allí es un curandero. Y de esto sabemos algunos de los que estamos por aquí, que llevamos muchos años, que solo disponíamos de mircromina, yodo, algunas pomadas, vendas y gasas de hilo, y algún apósito que disponíamos. El apósito que más conocíamos era la tirita, para tratar heridas complejas. Hoy tenéis a disposición muchísimas cosas y pediros que seáis curiosos, que la curiosidad nos conduce a buscar información, a la exploración e investigación y al aprendizaje. Vamos a pasar a que salgan los verdaderos protagonistas de este acto, que son los trabajos que optan a la beca. Muchas gracias. El orden de salida va a ser por entrada de... orden cronológico de entrada de los trabajos, ¿vale? En primer lugar... Ya lo manejo yo. Esto está muy bien. Sí, ya lo manejo yo. En primer lugar, Miriam Barreiro Martínez, con el trabajo que se titula Análisis de la calidad de los cuidados a partir de una herida de difícil cicatrización. Hola, buenos días. Soy Miriam Barreiro, enfermera R2 del Centro de Salud de Valmiñor. Antes de nada, quería agradecer al comité por permitirnos la oportunidad de presentar aquí nuestro trabajo. Lo he realizado con la ayuda de Andrea Otero y Bea Pérez, también compañeras enfermeras de Valmiñor. Y bueno, este trabajo nos ha permitido realizar un análisis de la calidad de los cuidados a partir de una herida de difícil cicatrización. Bueno, antes de nada, don Abedian ya definía la calidad de los cuidados en el 85 como la capacidad de alcanzar el mayor beneficio posible deseado, teniendo en cuenta los valores de los individuos y de las sociedades. Este análisis sistemático de la calidad de los cuidados debe incorporarse como un ejercicio continuo que ayude a fomentar e impulsar la mejora continua de la calidad asistencial. En nuestro caso concreto, teníamos una mujer de 80 años con unos antecedentes de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, obesidad y fibrilación auricular. Bueno, previamente a la úlcera era una paciente totalmente independiente para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, cuenta con una red de apoyo familiar muy enriquecedora y, bueno, es totalmente autónoma, a pesar de que vive sola, es autónoma y le gusta realizar trabajos en el campo y con animales domésticos. En cuanto al tratamiento farmacológico crónico, esta paciente está en tratamiento con anticoagulantes y también con antihipertensivos y antidiabéticos orales. Bueno, nos marcamos como objetivo principal conseguir unos resultados óptimos de la epitelización de la herida en el menor tiempo posible y como objetivos secundarios analizar la calidad de los cuidados ofertados, establecer oportunidades de mejora y optimizar recursos y materiales disponibles. Esto es un poco la línea temporal de todo el seguimiento que hicimos, que bueno, iré desarrollando ahora a continuación. La paciente debuta en enero de este año con unas lesiones en miembros inferiores y acude al servicio de urgencias. Allí es valorada por dermatología y por medicina interna. En dermatología deciden realizar una biopsia en la lesión y descubren unos hallazgos compatibles con vasculitis leucocitoclástica. Por esto ponen un tratamiento de corticoides y de analgesia.
Tras valoración por medicina interna, ven una insuficiencia cardíaca descompensada y comienzan con un diurético. Y bueno, tras esta valoración, pues derivan a atención primaria para una continuidad de los cuidados. Vale, las lesiones que presentaba la paciente son similares a las que veis en la imagen y, como decíamos, es una vasculitis leucocitoclástica, que es un trastorno autoinmunitario que afecta a pequeños vasos, provocando una inflamación, destrucción y necrosis de los mismos. En febrero nos llega a atención primaria y realizamos una exploración en la primera consulta, en la que podemos observar pulsos pedios y tibiales conservados, un EVA de 7 y disnea de mínimos esfuerzos, y lo que más nos llamó la atención es una úlcera en la lesión biopsiada en miembro inferior izquierdo. Era una úlcera de 4 por 3 centímetros con una profundidad de 1 centímetro, con fibrina, exudado purulento moderado e hiperkeratosis en bordes. De manera satélite a esta herida presentaba unas lesiones purpúricas con unas placas necróticas con exudado nulo, tanto en este miembro como en miembro inferior derecho en zona pretibial. Tras esta primera valoración, realizamos un plan de cuidados en la que pudimos ver unos diagnósticos comunes a este tipo de lesiones, como son el dolor agudo, deterioro de la integridad cutánea y riesgo de infección. Y también en esta paciente en concreto pudimos ver una baja autoestima situacional debido a la incertidumbre en el pronóstico de las lesiones que tenía. Y esto le provocaba pues, una baja autonomía personal e interacción social. Vale, comenzamos con el tratamiento de las úlceras. En las heridas necróticas utilizamos un tratamiento conservador con povidona iodada, y en la úlcera de miembro inferior izquierdo hicimos un desbridamiento cortante tanto del lecho como de bordes de la herida, una limpieza profunda y aplicamos óxido de zinc en bordes. De apósitos en el lecho pusimos poliacrilato con plata y apósito de poliuretano adhesivo. Asimismo, evitamos la terapia compresiva para no empeorar la sintomatología de la insuficiencia cardíaca, y por este mismo motivo derivamos también a su médico de atención primaria para que realizase un ajuste de tratamiento. En marzo, como podemos ver en el vídeo, bueno, las heridas necróticas ya estaban resueltas y la úlcera de miembro inferior izquierdo presentaba una evolución tórpida, un exudado mucho mayor, fibrina en el lecho y la flexión y extensión del pie. Podíamos ver cómo se desplazaba en la estructura tendinosa que estaba expuesta. El tratamiento que realizamos fue el mismo, pero como presentaba mayor exudado, cambiamos el poliacrilato de plata por un apósito de hidrofibra de hidrocoloide con plata. Debido a la evolución tórpida de la herida, en abril realizamos una interconsulta con la unidad de heridas para solicitar un dispositivo de terapia de presión negativa. También se gestionó desde dermatología una interconsulta con cirugía plástica para valorar un injerto cutáneo en la lesión. En mayo ya teníamos prácticamente toda la fibrina resuelta. Ya teníamos tejido de granulación, el tendón seguía expuesto, pero ya teníamos también una mejoría clínica de la insuficiencia cardíaca. Así que nuestro tratamiento fue poner apósitos que controlasen el exceso de metaloproteasas, que acelerasen el proceso de cicatrización, y comenzamos con terapia compresiva con vendaje multicomponente. En junio, 2 meses después de la solicitud, nos notificaron que ya estaba disponible la terapia de presión negativa, el dispositivo, pero debido a la evolución favorable de la herida con la terapia compresiva ya no nos hizo falta, entonces lo anulamos. Y en julio ya teníamos la herida de esta manera, estaba totalmente epitelizada y procedimos al alta de la paciente. Las heridas, o sea, las curas fueron ajustadas según el exudado de la herida, o sea, la frecuencia de las curas fueron ajustadas según el exudado de la herida y las necesidades de la paciente. En agosto, 4 meses después de la gestión de la interconsulta, la paciente tenía cita, que también anulamos porque ya no era necesario. Para realizar un análisis de la calidad de los cuidados, utilizamos el diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina o de causa-efecto. Se trata de una representación gráfica en un plano horizontal donde ponemos el problema que tenemos que solucionar, que en nuestro caso es el retraso en el proceso de cicatrización. A este plano horizontal van llegando unas líneas oblicuas, que son las causas principales que obstaculizan la solución al problema. Y a estas líneas llegan otras perpendiculares, que serían las causas secundarias. En nuestro caso, las causas principales son las comorbilidades, recursos materiales, recursos humanos y abordaje terapéutico. Y destacar como causas secundarias pues, la demora en la disponibilidad de la terapia de presión negativa. También observamos una desconexión entre servicios, tanto entre servicios de atención hospitalaria como entre hospitalaria y atención primaria.
Y también, bueno, destacar la interrupción en la continuidad de los cuidados debido a faltas de sustituciones y, bueno, problemas de recursos humanos, al fin y al cabo. Vale, nuestras conclusiones. La principal es que la herida fue resuelta en 5 meses por parte de la enfermera de atención primaria mediante cura en ambiente húmedo. Nos cabe la duda de si de haber podido solucionar estos obstáculos que hemos tenido la hubiésemos hecho de una manera más óptima y en menos tiempo, ya que bueno, durante los meses de seguimiento la paciente vio muy afectada su calidad de vida. También pudimos ver la utilidad del diagrama de Ishikawa, que nos permitió ver las causas que obstaculizaban el problema y que estas muchas veces pertenecían a diversos ámbitos de la organización sanitaria, muchas veces incluso ajenas al propio personal sanitario. También hicimos un análisis participativo del equipo de atención primaria que participó en los cuidados y pudimos crear planes de mejora en las causas que podíamos intervenir, como por ejemplo el abordaje terapéutico y el seguimiento de comorbilidades. Bueno, recordar que hoy es el Día de la Seguridad del Paciente y bueno, que es una dimensión de la calidad que también se basa en velar por los cuidados y de la seguridad del paciente. Por lo tanto, creo que es importante siempre tener en cuenta la calidad de los cuidados que aplicamos porque esto repercute directamente en él. Y muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. A continuación, Paula Mirás Díaz nos presenta desbridamiento larval en quemadura eléctrica facial. Vale. Gracias. Buenos días a todos. Gracias al jurado por darnos la oportunidad a mí y a mis compañeros a exponeros este caso que nos pareció francamente interesante. Yo soy Paula, soy una de las enfermeras de la Unidad de Quemados de Coruña, que es la unidad de referencia de Galicia para los quemados. Nuestro paciente es un hombre de 50 años que recibe una descarga eléctrica cuando está trabajando. Una pistola Taser de descarga eléctrica descarga 600 voltios. Él recibió 6.000. Es hipertenso, tiene dislipemia y de un trastorno pseudodepresivo. Está a tratamiento diario con simvastatina, irbesartán y Deprax. Tras sufrir la descarga eléctrica, él está consciente, orientado y colaborador. Lo que pasa es que dice que no recuerda lo que le ha sucedido. Tiene quemaduras en el 6% de su cuerpo, calculado con la escala de Wallace, y son quemaduras que son de segundo grado superficial y profundo y tercero. Es atendido por el 061 y trasladado al hospital, donde ingresa en nuestra unidad. Por la gravedad de sus heridas, necesita cuidados intensivos, es monitorizado, es necesario colocar un tubo orotraqueal para preservar la vía aérea y necesita ventilación mecánica durante 8 días. Para eso se da una analgesia con dormicum y fentanés, lo que nos permite también controlar el dolor del paciente. Mientras está inconsciente, utilizamos la escala STIG para valorarlo. Se inicia la nutrición enteral, se planifican los cuidados, las curas diarias con sulfadiazina argéntica y el tratamiento habitual en este tipo de pacientes es programar una intervención para el desbridamiento e injerto de las quemaduras. En este caso, se programa para el 10º día. Ahí podéis ver, corresponde al día de la intervención. El día del ingreso es un pequeño caos aquello, lo que urge es la atención al paciente, no tenemos las fotos iniciales, pero ahí se ve cómo empieza limpia los bordes, no eran tan profundas y se podría recuperar, pero esa placa necrótica que veis en el centro, el único tratamiento es el cortante. Los injertos van bien, evolucionan favorablemente, pero los de la cabeza no van bien. Como podéis ver aquí, tiene una en la zona occipital, y en la malar. Se había hecho el injerto, pero aquí ya veis que no queda nada. Tiene abundante tejido necrótico y mucho esfacelo, por lo que en una sesión se decide la terapia larval. Lo primero que hacemos, es muy importante, es solicitar el consentimiento informado del paciente, imprescindible, ¿vale? Es muy importante hablar con el paciente y explicarle claramente en qué consiste el tratamiento para que éste lo pueda aceptar.
La terapia larval se realiza con larvas vivas y estériles, ¿vale?, de la especie Lucilia sedicata. Se presentan en bolsas de nylon microperforados de distintos tamaños, que tienen entre 50 y 300 unidades de larvas. Se solicita a través del Servicio de Farmacia a la Agencia Española del Medicamento porque es un medicamento extranjero, no se comercializa. Y esas son las bolsitas que veis, esos puntitos son las larvas. El objetivo que nos planteamos como principal es el desbridamiento selectivo de las áreas lesionadas para conservar las estructuras nobles. Como secundarios, el manejo del dolor y la ansiedad del paciente, mejorar la disposición familiar y mantener un adecuado aporte nutricional y proteico del paciente. El material que utilizamos, un segundillo. Siguiendo los protocolos de la unidad, para hacer las curas siempre nos vestimos, el personal que entra en el box, ¿vale?, con gorro, mascarilla, batas y guantes estériles y vamos a atender directamente al paciente. Batea y paños estériles, suero fisiológico y microdacin, gasas y compresas estériles de algodón, ¿vale?, las larvas que vienen en unas bolsas que llaman biobag, tiras de aproximación y una malla tubular. Siguiendo la metodología PAE, entre los diagnósticos de enfermería, los más destacados consideramos que son estos: el deterioro de la integridad cutánea y el riesgo de infección, ¿vale? Nuestro objetivo es la curación de esas heridas para dar el siguiente paso terapéutico. Para realizar la cura, lo primero, como en todas las curas, lavado con suero fisiológico en este caso, y posteriormente aplicamos fomentos de microdacin durante 5 o 10 minutos. Colocamos las bolsas de larvas. Como veis en la fotografía, no pasa nada que se sobrepongan y que sobrepasen el borde de la herida, porque esas larvas se mueven, son necrófagas, se colocan sobre el tejido necrótico y no afectan a los bordes. Se sujetan un poquito con las tiras y a continuación se pone unas gasas o una compresa sin que sea demasiado oclusivo y se sujeta con una malla. Este es el aspecto que presenta la cura finalizada. No sé si podemos reproducir. Sí. Veis ahí cómo se mueven nuestras chicas. Esas esponjitas, esas estructuras que veis son unas esponjas semirrígidas que lo que permiten es, lo que hacen es absorber el exceso de sudado y eviten el aplastamiento de las larvas. Nuestro paciente nos dice que tiene un dolor de 6-7 en la escala de EVA. Nuestro objetivo es que no tenga dolor o que este sea leve. Siguiendo las recomendaciones de la OMS, en el escalón 3, empezamos con una perfusión de morfina con paracetamol y AINES como coadyuvantes. Nos dice que tiene ansiedad, que está preocupado, que tiene pesadillas, que no sabe cómo va a evolucionar, cómo va a ser su futuro laboral. Intentamos controlar esa ansiedad y que, bueno, lo acompañamos. Lo que hacemos es avisar al Servicio de Salud Mental para que nos eche una mano y lo que hacemos es hablar y escuchar. Hablamos con él para distraerlo y hacemos una escucha activa. Lo animamos, lo ayudamos a participar en el autocuidado. Y una cosa muy importante, este caso fue hace un año, estábamos con el COVID. Las visitas estaban restringidas a una persona solo en horario de tarde. Este paciente, su familia, él es de aquí, de la provincia de Pontevedra, del sur de la provincia de Pontevedra. Trasladarse a Coruña todos los días les cuesta mucho, es difícil. Entonces nosotros, bueno, en un plan también de humanización que estábamos trabajando un poco antes de todo este batiburrillo del COVID que nos cortó las alas de la comunicación muchas veces, intentamos abrirlo un poco, flexibilizarlo, permitir la visita además de la mujer cuando venga, que puedan entrar los hijos y antes de algún fin de semana se le permitió de manera excepcional salir de la unidad para recargar pilas y venir con el ánimo fuerte, que es lo que necesitaba. Este paciente estuvo con nosotros 2 meses. Lo que os decía, también la familia es muy importante. La ansiedad del paciente se transmite a la familia, la ansiedad de la familia se transmite al paciente, ¿vale? Para eso los escuchamos, les aclaramos las dudas, nos preocupamos, hablamos con ellos. Cuando vienen, intentamos que no tengan miedo, que participen en el cuidado del paciente. Y
intentamos que se animen y planifiquen el futuro, que vayan organizando y pensando cómo va a ser esa vuelta a casa. El desequilibrio nutricional es un problema muy importante en nuestros pacientes. En este, evidentemente, por la afectación de la cavidad oral, pero además porque tienen un hipermetabolismo y un hipercatabolismo importante. Como os decía, desde el minuto cero, A, B, C y nutrición. Los pacientes quemados, muy importante para su recuperación, una dieta rica y proteica. Entonces, al principio, como os decía, se le pone una sonda nasogástrica, se alimenta 1500 isosurceprotein y se suplementa con ácido fólico, vitamina C y zinc. El paciente a los 20 días nos dice, oye, me molesta la sonda, yo quiero comer algo. Hablamos, bueno, en sesión se decide probar tolerancia con yogures, gelatinas, aceptable, él lo está deseando. Se decide quitar la sonda, se le da una dieta por turmis, bajan colesterol y sin sal y poco a poco va comiendo. Eso sí, suplementado con batidos hiperproteicos. Este es el aspecto de la cura, pues no sé, a los turnos, ¿no? Era una cura muy exudativa. El tratamiento dura 2 semanas y cambiamos las larvas 2 veces los martes y los viernes. El ciclo de las larvas es muy corto y son delicadas, entonces por logística el laboratorio solo los sirve de lunes a jueves. Sirven en menos de 24 horas, es una cosa curiosa, vienen directamente desde Hamburgo, viajan más que nosotros. Las larvas salían a primera hora de la mañana de Hamburgo, en avión vía Madrid, Madrid-Coruña, llegaba allí el transporte urgente y la teníamos en la unidad sobre la 1:30 de la tarde. Estábamos impacientes esperando a que llegaran. Como os digo, es muy exudativa la cura, entonces valoramos el cambio de el apósito secundario 2-3 veces por turno, procurando respetar el descanso del paciente. Queremos el confort de nuestro chico y de sus amigas, que es como él se refiere a las larvas. Para que estén bien estas chicas, evitamos el exceso de presión, el exceso de humedad, la falta de aire y el usar sustancias químicas que puedan matarlas. Esta es la foto del día que iniciamos la terapia larval. Esta es a los 8 días. La evolución es francamente buena. Ya veis que el tejido necrótico está mucho más blando, ha desaparecido no, pero ha disminuido. A los 12 días ya se ve mucho más tejido de granulación, cómo se ven más limpios esas zonas de tendones. Y la última es a los 20 días, que es previo a la cirugía, ¿vale? Para que lo tengáis, el antes y el después. Bueno, es que lo dice toda la fotografía, ya no tengo que decir yo nada, ¿no? Es evidente. Daros cuenta que solo han pasado 2 semanas. Como decía, la segunda fotografía corresponde al día de la segunda intervención. Se le hace un colgajo para reconstruir y cubrir esa zona, tanto la occipital como la malar, con los músculos cutáneos, bueno, un colgajo musculocutáneo libre de ambos muslos. Posteriormente, en el último año, se han hecho un par de intervenciones más para mejorar estéticamente ese colgajo. Bueno, las conclusiones. El paciente presentó una buena tolerancia y aceptación al tratamiento. El apoyo emocional ha sido trascendental en la evolución del mismo. El dolor fue controlado de forma eficaz con la analgesia pautada. La terapia larval permitió conservar las estructuras nobles y la realización del posterior colgajo. El buen resultado obtenido nos abre una posibilidad de tratamiento de las quemaduras complejas. Esta es la bibliografía y muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Paula. Y ya, en tercer lugar, la última de los 3 trabajos que optan al premio Triscale viene a cargo de Rubén Prieto Sánchez y nos presenta una úlcera con historia, preparación del lecho para injerto mediante higiene de la herida. Si quieres presentar, Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al comité por esta oportunidad de presentar el trabajo
en la final para nosotros es un honor y dar también la enhorabuena a los compañeros por la excelencia de los trabajos presentados. Yo me llamo Rubén, soy el enfermero responsable de la unidad de heridas complejas del Hospital de León y junto con mis compañeras hemos realizado este caso. Lo primero, decir que para la realización de este caso no existen conflictos de interés por parte de nosotros, de los autores. El caso trata de una mujer natural de Colombia, con 63 años de edad, que tras picadura de una araña desarrolla una úlcera de etiología venosa de 18 años de evolución en el miembro inferior izquierdo. A modo de antecedentes, el único antecedente así a destacar que tiene esta paciente es una insuficiencia venosa crónica y las dos únicas intervenciones que ha sido sometida han sido para intentar hacer una cobertura de piel parcial en la herida, que las dos no han tenido éxito hace 8 y 6 años respectivamente. El único tratamiento que tiene es de dimeticona. No tiene alergias, no tiene hábitos tóxicos, es independiente y vive con sus 2 hijas en domicilio particular, sus 2 hijas mayores de edad. Se trata de una úlcera circular en el medio distal del miembro inferior izquierdo, con una longitud máxima de 16 centímetros y mínima de 12. Vemos cómo es un lecho hipergranulado, con biofilm maduro, bordes macerados, muy estropeados, exudado proteico en cantidad muy elevada. La piel perilesional presenta dermatitis ocre, está seca y escamativa, los típicos signos de la insuficiencia venosa. Hacemos una valoración paciente herida, vemos que los pulsos distales están presentes en todos los segmentos, tiene un índice de tobillo-brazo de 1 dentro de la normalidad. Hacemos 2 biopsias para anatomía patológica sin resultado de malignidad. Estas úlceras, cuando llevan tanto tiempo, es necesario hacer una biopsia para descartar malignidad. Hacemos un cultivo microbiológico, es una herida muy contaminada por pseudomonas aerugиnosas multiresistentes y el perímetro supramamedular es de 30 centímetros, por lo que hay un edema acentuado. Un índice de masa corporal normal dentro de los rangos de normalidad. Hacemos valoración mediante la escala Resbeck para objetivar el proceso de cicatrización. Es una escala positiva, que a mayor número más lejos de la cicatrización estamos, tenía un valor de 23. Y hacemos un perfil de calidad de vida con un cuestionario, el Charing Cross, que es un cuestionario específico de calidad de vida en pacientes con úlceras venosas. Hacemos también un cribaje nutricional para ver si hay déficit nutricional, es normal, dentro del rango normal. Por lo tanto, nos encontramos ante una paciente prácticamente sin antecedentes, independiente, sin cargas familiares, pero que no obstante lleva con una úlcera venosa durante 18 años. Los objetivos que nos planteamos es restablecer la pérdida de la calidad de vida, optimizar el lecho de la úlcera, alcanzar la completa cicatrización y favorecer la adherencia a la terapia compresiva del miembro inferior. Esta señora no sabía lo que era una media de compresión. Lo único que tenía era un vendaje Kerpe. En cuanto a los métodos utilizados, nosotros en la primera visita, fundamental, la firma del consentimiento informado. Nosotros hemos aprendido en la unidad a base de tortas que esto es fundamental. Tenemos que negociar con el paciente lo que vamos a hacerle, explicarle bien lo que le vamos a hacer, pedirle permiso, no solo para que quede archivado en la historia clínica, sino para hacer fotografías, no solo para traer a trabajos y a congresos, sino para ver la evolución de la herida. Hacemos una valoración integral del paciente herida y hacemos una elección del plan terapéutico. En este caso, nos decantamos por hacer higiene de la herida y terapia compresiva. La higiene de la herida, pues eso, hacemos un lavado completo de toda la extremidad, no solo de la úlcera, con una esponja de clorhexidina. Hacemos un desbridamiento cortante mediante curetaje bajo anestesia local. Acondicionamos los bordes, los protegemos con óxido de zinc. Utilizamos un apósito de hidrofibra de hidrocoloide con plata antibiofilm y nos decantamos, una vez que hemos descartado la enfermedad arterial periférica, hacemos una compresión con un vendaje multicapa de 40 milímetros de mercurio, una compresión terapéutica. Le damos una revisión mensual, la vemos en un mes en la unidad, con las indicaciones y las pautas que hemos comentado anteriormente. Sí que observamos una disminución del perímetro, sí que ha disminuido bastante el edema, de 30 a 22 centímetros, pero no vemos mejorías del lecho. La paciente refiere que no le hacen los desbridamientos, lo único que hacen es cambiar los apósitos. Y los apósitos
por muy buenos y por mucha actividad antibiofílica que tengan, si no hacemos una higiene, una limpieza, un desbridamiento, pierden eficacia. Lo que hacemos es quedarnos a la paciente en la unidad y hacerle el seguimiento nosotros. Al principio hacemos 2 curas semanales, las 2 primeras semanas, y luego optamos por una única cura semanal. El ventaja de multicapa mantiene una cohesividad que mantiene la presión perfectamente durante una semana, incluso más. Ya en la 6ª visita, con el lecho optimizado, en sesión clínica previamente, la cirujana plástica integrante de la unidad, habíamos combinado con ella un plazo de entre 6 y 8 semanas para preparar el lecho de la herida y ponderar un injerto, ya que las dimensiones de la úlcera iba a demorar mucho tiempo en cicatrizar. Entonces, combinamos con ella 6 u 8 semanas para hacer limpieza del lecho y en 6 semanas, en 8 desde el inicio, conseguimos una optimización para tener un éxito en lo que es la intervención quirúrgica mediante cobertura por injerto. Después de ser intervenida, hacer el injerto de piel parcial en la primera cura, a la semana, esto es una imagen de la primera semana, de la primera cura, hacemos un tratamiento de la zona donante con hidrofibra de hidrocoloide con plata, que dejamos colocado y no retiramos hasta que haya completa epitelización. En la zona injertada ponemos una interfaz de malla lipocoloide. A los 15 días retiramos el material de sutura y vemos que a los 5 meses hay una completa cicatrización de una herida que llevaba 18 años abierta. Prescribimos cremas emolientes y una media de compresión clase 2, que la paciente tolera bastante bien. Aquí vemos en el gráfico las escalas de valoración que hemos utilizado, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido disminuyendo el número, el score de la escala de calidad de vida. Ella ya a las 5 semanas veía que había cambios y que ya se encontraba bastante mejor de ánimo y cómo ha ido reduciendo el perímetro y el valor de la escala Resvich. Esto no es únicamente una úlcera con historia, es la historia de una paciente con una úlcera. Es una historia de aislamiento social, de baja autoestima. Tener una herida durante tanto tiempo, una herida de larga evolución, es un estigma social. No es difícil imaginarse cuál era el apodo que tenía esta señora en su pueblo. Era X, la de la pierna vendada. Y los costes directos e indirectos que esto genera. Los costes directos, todos lo sabemos, material, el tiempo que invertimos en el tratamiento, pero muchas veces no tenemos atención a los costes indirectos. Esto es una paciente en activo, que trabajaba. Todas las jornadas laborales que ha perdido esta señora para acudir a las curas, las incapacidades que ha tenido, el transporte sanitario, esto también hay que tenerlo en cuenta. Como conclusiones, estas lesiones tienen un importante impacto, tanto personal como económico. Lo destacable de este caso no es haber cicatrizado una herida de tan larga evolución, eso es un hecho aislado. Lo destacable de este caso es cómo los diferentes miembros de un equipo multidisciplinar, las diferentes categorías, hemos elaborado un plan terapéutico, nos hemos puesto de acuerdo para trabajar en equipo y que el éxito, donde antes hubo 2 fracasos en las tentativas de injerto, ahora hubo un éxito. Y decir que el método de higiene de la herida en combinación con la terapia compresiva no quirúrgico, el tratamiento no quirúrgico, constituyen las piedras angulares del tratamiento de las úlceras venosas. Esto es la bibliografía que hemos utilizado para presentar el caso y estos somos nosotros, el equipo, que están ahí sentadas el resto de los compañeros. Bueno, pues muchas gracias a todos los autores de estos 3 trabajos finalistas y a los autores de todos los que habéis presentado trabajos a la beca Triskel, porque sois los que la enriquecéis y los que enriquecéis también nuestra profesión. Gracias a todos. A continuación vamos a ver un vídeo con todos los trabajos presentados mientras el jurado se retira a deliberar, ¿vale?, el orden de estos 3 finalistas.
A continuación, vamos a dar lugar a repartir 7 accessits, ¿vale? A los siguientes trabajos. Nabor Pereira Losada, por lesión isquémica en quinto dedo asociada a síndrome de Raynaud o la epopeya del bisturí. Hay un pequeño cambio de planes. Voy a pedir como presidente, que soy el que mando, que suban Lázaro Domínguez de Urgo y Sergio Crucci de Compatec para que nos hagan los honores, que son los patrocinadores de esta beca. Por favor, Lázaro y Sergio. Elena María Rozado Gutiérrez, amputación del isfranc en pie diabético, cuidados colaborativos para la preservación del apoyo límite. Soraya Meijome Blanco, resolución de una lesión con diagnóstico de sospecha de úlcera de Martorell. No está. María Carmen Vidal Portela, no todo es lo que parece, la importancia de un correcto diagnóstico. Lucía Bruquet Costa, gestión del exudado en una paciente inmovilizada portadora de pañal. Adriana Varela Buceta, cierre por segunda intención tras exéresis de epidermoide por negativa a injerto. Reporte de caso. Y Angélica Lijó Fernández, el pemphigoide ampolloso, ese gran desconocido. Proceso de atención integral en pacientes institucionalizados. Y ahora sí, pasamos al tercer premio de la quinta beca Triskel para Rubén Prieto Sánchez, una úlcera con historia, preparación del lecho para injerto mediante higiene de la herida. Segundo premio para Paula Mirás Díaz, desbridamiento larval en quemadura eléctrica facial a propósito de un caso.
Y primer premio para Miriam Barreiro Martínez, análisis de la calidad de los cuidados a partir de una herida de difícil cicatrización. Bueno, gracias a todos. Solo hay un primero, un segundo y un tercero, pero todos teníais la categoría de poder ser primeros. Enhorabuena a los tres, ¿vale? Es así. Pequeños detalles, pequeñas cositas. Ahora le damos la palabra a Lázaro Domínguez de Urgo. Hola, buenos días. Bueno, me llamo Lázaro, soy el director nacional de Urgo Medical. Estos minutos los quería aprovechar para, en nombre de Urgo Medical, agradecer en primer lugar a la sociedad gallega el haber permitido que colaboremos en esta fantástica iniciativa. Ha sido una alegría y una ilusión hacerlo. Al mismo tiempo también agradecer su talante, su disponibilidad, su flexibilidad, porque ha sido muy fácil trabajar con vosotros. Y en segundo lugar, como bien ha dicho Florentino al principio, a los verdaderos protagonistas, a vosotros, por vuestro esfuerzo, por vuestro interés y porque, claro, sin vosotros no hay casos y sin casos no hay beca, ¿no? Y terminar por aprovechar para felicitar a los finalistas porque tiene mucho mérito con el nivel de estos 80 casos que hemos visto. Así que, en resumen, gracias y felicidades. Les deseo una buena vuelta y un buen congreso. Gracias. Y a continuación, Sergio Rucci de Combatec. Buenos días a todos. Simplemente, en nombre de Combatec, agradecer a la Sociedad Gallega de Heridas que nos permita estar nuevamente en esta quinta edición de las becas Triskel, en especial a todos los participantes, a todos aquellos profesionales que participaron en estas becas y muy especialmente a los finalistas y a los tres ganadores de la beca. Así que muchas gracias y nada, nos vemos. Bueno, pues con esto se da concluido. Solo tendría un deseo que es imposible. Lo paso muy mal. Cada vez mandáis mejores trabajos y es más difícil. Los cuido como si fueran mis niños, pero los tengo que destripar. Perdón, con todo el cariño del mundo. Son muy buenos. Ojalá pudierais ver los 50 que quedaron atrás. Impresionante. Enhorabuena, chicos. Seguid así. Venga.